Hoy nos metemos de lleno en una idea fascinante, la verdad. A ver, ¿qué pasaría con nuestra civilización si el ego, esa vocecilla constante que tenemos en la cabeza, dejara de ser el protagonista? Es un ejercicio de imaginación, sí, pero uno que nos obliga a cuestionar las bases de casi todo lo que conocemos. Y esa es la pregunta clave, el corazón de todo esto. Pero, ojo, no lo planteamos como una especie de fantasía lejana, ¿eh? Es una reflexión muy seria. ¿Qué cambiaría de verdad en nuestras relaciones, en el trabajo, en la sociedad, si esa construcción mental que llamamos yo, de repente perdiera toda su fuerza? Vale, pues el concepto del que vamos a hablar es el de una humanidad despierta. Pero un momento, antes de meternos en faena, es súper importante aclarar qué no es, para que no haya malentendidos. A ver, que quede clarísimo, no estamos hablando de una utopía sacada de una peli de ciencia ficción. No es un paraíso donde no hay problemas. Tampoco un sueño perfecto donde todo sale bien a la primera. Y desde luego no es un mundo sin el dolor, el de verdad, el físico o el emocional que forma parte de la vida. Ni mucho menos depende de una tecnología milagrosa que lo arregle todo. No, no, para nada. Es justo lo contrario. Es algo mucho más sobrio, más con los pies en la tierra. Y precisamente por eso es increíblemente profundo. Hablamos de una transformación que va a la raíz, a la mismísima raíz de la conciencia humana. Vale, entonces, ¿cómo arranca algo tan enorme? Pues mira, la clave es que no empieza con un gran evento mundial ni nada por el estilo. Empieza con algo increíblemente pequeño y personal. Todo, absolutamente todo, comienza en un único instante, el despertar. Es ese momento de claridad total, de pura lucidez, en el que una persona se comprende a sí misma tal y como es, sin filtros, sin las historias que el ego nos cuenta una y otra vez. La primera condición para que esto ocurra es que el pensamiento pierda su autoridad. A ver, los pensamientos sigan ahí, claro, pero ya no son los jefes, ya no dictan la realidad, se convierten en lo que son, herramientas, no tiranos. Y la segunda condición, que es inseparable de la anterior, es que el miedo deje de dictar la vida. Ese miedo que el ego usa siempre para protegerse, para controlarnos, bueno, pues pierde toda su fuerza, su poder para marcar nuestras decisiones. Y es que cada despertar individual no es algo aislado, ¿eh? Es como una pequeña grieta en ese viejo edificio de la psicología humana. Y claro, si empiezan a aparecer suficientes grietas, pues el edificio entero, toda esa forma antigua de pensar, inevitablemente se transforma. Muy bien. Pero si esa estructura cambia, ¿cómo se vería eso en el día a día? Vamos a lo práctico. Vamos a ver cómo cambiarían los pilares de nuestra sociedad. A ver, pensemos en las relaciones, por ejemplo. Pasaríamos de esos vínculos que se basan en la carencia, en el te necesito para, a encuentros de verdad, auténticos. Dejarían de ser una especie de negociación afectiva para convertirse en dos seres completos que eligen caminar juntos, no dos mitades que se apoyan la una en la otra para no caerse. Y la educación, aquí el cambio sería radical. Dejaría de ser un sistema para moldear a los niños, para decirles, tú tienes que ser así. Se convertiría en un proceso para enseñarles a observar su propia mente, sin juzgar, a entender cómo funcionan por dentro. El objetivo ya no sería crearles una identidad, sino darles herramientas para que se comprendan a sí mismos. La economía y el trabajo se transformarían por completo. Toda esa acumulación que viene del miedo al futuro desaparecería. El trabajo pasaría a ser pura expresión, una forma de contribuir. Y aquí está la clave de todo. La economía dejaría de ser una fuente de identidad. Se acabaría el soy lo que tengo o soy mi puesto de trabajo. Volvería a ser lo que es, una simple herramienta para organizarnos. ¿Y qué pasa con la política y el poder? Pues tal y como los conocemos, se volverían obsoletos, directamente. Piénsalo, si nadie siente esa necesidad de dominar a otros y a la vez nadie está dispuesto a que le manipulen porque se conoce a sí mismo, el juego del poder sencillamente se disuelve. Quedaría la organización, la gestión, claro, pero sin todo ese componente de control que nace del ego. Ahora, cojo, una distinción que es fundamental. Este mundo despierto no es un mundo sin dolor. El dolor forma parte de la vida, eso es así. Lo que cambiaría, y esto es lo importante, es nuestra relación con ese dolor. La clave está en diferenciar. Por un lado está el sufrimiento biológico, el dolor físico de una enfermedad, el de perder a alguien que quieres. Eso seguiría existiendo, es parte de tener un cuerpo. Pero lo que desaparecería es el sufrimiento psicológico, todo ese miedo que nos montamos, la angustia que nos inventamos, ese conflicto interno que crea la mente sin parar. Y esta metáfora que vemos es perfecta para entenderlo. Con el sufrimiento psicológico no se lucha, no se combate, simplemente se desvanece cuando aparece la conciencia. Es como una sombra. En cuanto entra la luz,
desaparece. No puede existir. Bueno, y todo esto nos lleva a una posibilidad final que es fascinante. Quizás este despertar no es un objetivo que haya que alcanzar, sino un proceso que de alguna manera ya está ocurriendo. Esta posible transformación no llegaría como un destino escrito, inevitable. Tampoco como una especie de profecía mística sacada de algún libro antiguo. Y desde luego, no como una utopía, un sueño idealista que nunca se alcanza. Sería algo mucho más simple. Sería la consecuencia directa, casi lógica, de que suficientes seres humanos, un número crítico, simplemente vean lo que son. Un efecto dominó, pero de conciencia. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. ¿Y si despertar no es solo un acto individual, un viaje personal y solitario? ¿Y si fuera más bien un fenómeno colectivo, como un contagio silencioso de claridad que se va extendiendo de mente a mente hasta que esa gran ilusión del yo separado simplemente se desvanece?